Entonces, en este caso, temas académicos vamos a ir aprendiendo el día de hoy y siempre les pido esa predisposición de parte de ustedes, porque yo no les puedo estar bien, ahorita somos 17, 16 en línea, yo no puedo ser mandrake para estar viendo ahí qué estás haciendo, qué no estás haciendo, ¿no? Entonces ya son grandecitos, tienen que corregirse, autoeducarse, autodisciplinarse para estar en clase, ¿no? Y eso les va a servir a la larga para poder estudiar una educación superior. Sabido es que nosotros aquí en el colegio enseñamos netamente conocimientos y que eso siempre viene en los exámenes de admisión tanto a instituto, universidad, etcétera, etcétera. Bien, chicos, vamos con nuestra clase menos charla y vamos con la clase. Voy a presentar mi PPT. Por favor, si hay cualquier duda, con toda confianza me hacen saber, profesor, no entendí esa parte, repita, etcétera, etcétera. Pongo otro ejemplo, con todas las confianzas del mundo. ¿Estamos? Oh, Noemí, te están tocando la puerta, hija. Muy bien. ¿Observan mi PPT? Por favor, me confirman. ¿Observan? Sí, profe. Sí, profesor, sí se llega a ver. Muy bien, Sí, gracias, profesor. gracias. Muchas gracias. Sí, se ve. En este caso, tercer año, conmigo vamos a llevar el curso de comunicación. Soy el profesor, ojo, por ahí algunos se confunden, me dicen profesora, señorita, pues seguramente por mi apellido, que es Loli, ¿no? El apellido Loli, bueno, Loli es mi apellido, Arana también mi apellido materno y Amílcar es mi nombre. Chicos, la aclaración, no va a ser que algunos me dicen profesora, bueno, no, soy profesor. Chicos, bien, el día de hoy vamos a hacer un tema de introducción de lo que es literatura. Tercer año vamos a hablar un poco, en este bimestre básicamente vamos a hablar de todo lo que es teoría literaria. ¿Por qué es importante teoría literaria? Porque en los grados de cuarto, quinto, van ustedes a ver temas de literatura, pues universal, literatura peruana, literatura hispanoamericana, literatura española, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos conocer todo lo que es teoría literaria para hacer un estudio. Tu profe, tu profesora te puede decir, a ver, hacerme el análisis de la obra, por ejemplo, Ave sin nido. Entonces tenemos que saber lo que es teoría literaria para hacer un análisis de una obra literaria, ¿no? Bien, entonces vamos a partir el día de hoy hablando de lo que es literatura como, digámoslo, disciplina de estudio en este primer bimestre. Voy a poner a pantalla completa mi PPT. Un momentito, por favor. Ahí vamos. Bien. Vamos acá como introducción, chicos. El tema de literatura, pues, es un tema bastante conocido, bastante trillado, digámoslo así, porque no es de ahora, ¿no? Sino es un tema, es un, digámoslo, conocimiento que se aborda desde la época de los griegos. Antes, siempre se decía el que sabía literatura era un hombre culto. O sea, el que conocía literatura, pues era culto, persona culta. Seguramente hasta ahora perdura, ¿no? Obviamente que ahora un poquito ya también se da énfasis en lo que son el tema de lo que es ciencias, ¿no? Lo que es matemática, física, química, por ahí. Pero en grandes rasgos, la literatura es un conocimiento basado básicamente como etimología. Veamos acá. Dice que proviene del latín litar, que en este caso que se deriva del término literae, ¿ya? Literae. Esta es la derivación de la palabra literatura, que su origen está en el latín, en el romano. ¿En qué significa en este caso letra? Chicos, letra. A ver, yo les pregunto ahí, queridos alumnos, ¿la literatura será ciencia o será arte? A ver, Arte. ¿cómo lo ven, muchachos? Arte. Arte, profe. Muy bien, correcto. La literatura es arte, muy bien, excelente. Serán, profe, ¿y por qué la literatura es arte? Ojo, ustedes llevan matemática, matemática es ciencia, historia es ciencia, pues la gramática es ciencia. Todo lo que llevamos en el colegio, de alguna u otra manera, es ciencia.
excepto acá cuando hablamos de literatura. La literatura no es ciencia. La literatura acá decimos, literatura es el arte. Hay que tener en cuenta ese término arte. ¿Ya, chicos? ¿Qué dice entonces? La literatura es el arte de transmitir sentimientos y expresar ideas a través del lenguaje. ¿Está claro? Puede ser de forma escrita, ¿no? Cuando escribimos, cuando alguien escribe un cuento, un poema, etc. O también de forma oral, ¿no? Cuando alguien se pone a contar una historia, un cuento, una fábula, una leyenda, etc. El mundo en que se rige es ficcional, ¿no? O sea, es decir, el que narra, el que cuenta, el que escribe, va a vincularse a la ficción, ¿no? Y en la ficción, ya saben ustedes que todo es posible. Ahí todo es posible. Entonces, sintetizamos acá. La literatura está ubicada, queridos alumnos, en los 7 artes tradicionales. Las 7 artes tradicionales que se han desarrollado a través de la historia de la humanidad. Y ustedes dirán, profe, ¿cuáles son esas 7 artes tradicionales? Por ejemplo, a ver, ¿alguno de ustedes se recuerda cuáles son las 7 artes tradicionales? Por ahí, claro, excluyendo la literatura. Nos faltarían 6. A ver, muchachos, un poquito pensamos. ¿Cuáles serían esas 7 artes tradicionales aparte de literatura? ¿Alguna idea? Por ejemplo, a ver, les pongo... Wow, alguien quiere ingresar. Un momentito, voy a salir de acá porque no tengo acceso para aceptar. Un momentito, por favor. A ver, mientras vamos platicando, ¿ya, chicos? Por ejemplo, cuando decimos, Profesores, arquitectura, la pintura, la cultura. Muy bien. Muy bien, Noemí. Sigue, don Noemí, por favor, sigue. Pero no hay mucho internet, creo que es la arquitectura, la pintura, la cultura, la música y la literatura y danza. Muy bien, gracias, hija. Correcto, ya nos dijo ahí las 7 artes tradicionales. Y ya lo dijo vuestra compañera, por ejemplo, arte es música. Por ejemplo, la música es arte. ¿Qué más, profe? La pintura es arte. Ahí vamos, 2. La arquitectura es arte. ¿Qué más? Ahí tenemos a la danza, dijo 4. La escultura 5. El cine es 6 y la literatura es el séptimo arte. Bueno, séptimo arte es el cine, pero son 7 artes. ¿Ya, chicos? Son 7 artes. Ya saben, la música, ¿no? Obviamente cuando hablamos de música, pues hablamos de los grandes genios de la música universal, de la música clásica. Beethoven, Mozart, Chopin, Tchaikovsky, etcétera, etcétera. Seguramente ustedes han escuchado esa música. Al menos el día de su boda van a bailar pues el Danubio Azul, ¿no? ¿Qué más? En la pintura tenemos, por ejemplo, a las obras de arte de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Borinotti, entre otros, ¿no? Por ejemplo, ¿quién en casa no tiene la imagen quizás de la última cena de Jesús el Cristo con sus discípulos, por ejemplo, ¿no? Eso es arte. La escultura, por ejemplo, acá en Ancash tenemos a la cultura Chavín, que floreció 2000 años antes de Cristo aproximadamente, y nos dejaron los artes, en este caso líticos, por ejemplo, como el lanzón de Chavín, ¿no? O la estela de Raimondi. Eso es escultura, ¿no? ¿Qué más? Arquitectura. Ahí tenemos a Machu Picchu, tenemos a las pirámides de Egipto, etcétera, etcétera, que son obras de arte, ¿no? Igual cuando hablamos de danza, ¿no? La danza es un movimiento corporal en el cual se busca la estética corporal, ¿no? Y como seguramente el arte que más ha revolucionado en estos últimos años es el cine, ¿no? El cine, ya saben ustedes, con todos los efectos. Bien, entonces hemos indicado que el arte básicamente, la literatura es arte. Vamos a reiterar este punto. Oh, se me fue por acá. Un momentito. Hemos dicho que la literatura es arte. Este tema es importante tener en cuenta. La literatura es arte en la cual el escritor, el poeta, el novelista
va a usar las palabras, queridos alumnos, y con el único objetivo de deleitar, de agradar, de entretener al lector. Ese es su objetivo de un escritor, de que coja un libro y el lector queda entretenido, deleitado, disfrute de una obra literaria. Es como si yo, por ejemplo, quiero ver una película, ¿no? Una película, y al ver la película, pues digo, qué bonita esta película, me gustó. Entonces, el que hace esa película, su objetivo es pues, decir que en esa película pues, se entretenga, se divierta, le guste esa película. Igual en la literatura. En la literatura, el objetivo del escritor es que el lector disfrute de una obra literaria, se deleite de una obra literaria. Ese es el propósito. Obviamente, para eso hemos indicado que va a combinar el mundo real en el cual vivimos más el elemento ficcional, o sea, el mundo de la ficción, el mundo de la imaginación, ¿no? Por ejemplo, esta obra de Harry Potter, que se ha llevado incluso al cine, ¿no? Es una obra literaria que está escrito en sagas, ¿no? En la cual vamos a encontrar, por ejemplo, elementos como hechizos, fenómenos paranormales, ¿no? Ustedes seguramente, si no lo han leído, al menos lo han visto en la tele, ¿no? Obviamente hay personajes fantásticos y también sus personajes son monstruos o algunas veces son criaturas. Entonces ahí vemos el mundo de la ficción, ¿no? En la literatura existe el mundo de la ficción. ¿Ah, chicos? Muy bien. Seguimos avanzando. Ahora, para estudiar la literatura, pues tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, el tema de la historia de la literatura, ¿no? Decimos que la historia, o sea, la literatura tiene su historia, obviamente procede, ya hemos indicado, de la época de los griegos, se ha ido formando hasta llegar hasta ahora, ¿no? En este caso decimos que la historia es la disciplina que estudia los textos literarios, ¿no? Insertados en su contexto histórico, social y cultural. También estudia la evolución de los géneros y estilos, formas literarias. Es decir, cuando hablamos de la literatura así en forma, digámoslo, histórica, los estudiosos van a estudiar, por ejemplo, un movimiento literario, pongamos así el Renacimiento, como ejemplo, y lo van a ubicar en un contexto histórico. ¿Qué pasaba en esa época en Europa, por ejemplo, ¿no? Históricamente? En el aspecto social, en el aspecto cultural. Obviamente eso repercutía en el pensamiento de los escritores de esa época, ¿no? Es decir, nosotros con la literatura podemos conocer épocas, ¿no? Épocas distantes, no actuales, sino distantes. Nos llevan al pasado y vamos a conocer cómo pensaban los hombres de esa época. Por ejemplo, si hablamos de la época medieval, vamos a ver que los hombres medievales europeos consideraban que la vida era un tránsito para esta vida terrenal, era un tránsito para llegar al paraíso, ¿no? Para conocer a Dios. Ese era el pensamiento de ellos, ¿no? Bien, otro aspecto que hay que tener en cuenta es el tema de la teoría literaria, ¿no? En este caso es un recurso multidisciplinario o que elabora una metodología que sirve para analizar obras literarias. Ejemplo, el realismo, el capitalismo como concepto, el marxismo, el feminismo, el machismo, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente aquí en este bimestre hemos dicho que vamos a hablar bastante de teoría literaria, ¿no? Para tal efecto. Y obviamente tenemos que tener en cuenta también aquí la crítica literaria. Bueno, en este caso decimos que es un procedimiento que sirve para juzgar, ¿no? Una obra literaria. Es decir, que la crítica literaria, los estudiosos van a juzgar una obra determinada, es decir, bueno, esa obra pues le faltó algo, está bien o está mal, ¿no? Entonces, muchas obras dependen a la crítica literaria, ¿no? A ver, chicos, les pregunto, ¿quién es el autor, el mejor escritor peruano que tenemos hasta la actualidad? Para ustedes, que han escuchado ahí por las noticias, etcétera, etcétera. ¿Quién será? Mario Vargas Llosa. Muy bien, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, ¿no? Mario Vargas Llosa es nuestro escritor más conocido y galardonado de la literatura peruana. Ahora, las obras de Vargas Llosa, La Casa Verde, etcétera, etcétera, la crítica literaria ha jugado un papel importante.
porque si los críticos hubieran dicho que las obras de Vargas Llosa no pasaban nada, o sea, no merecían, digámoslo, esa característica importante de estilo, técnica literaria, etcétera, pues simplemente le decían, no, dedito para abajo. Obviamente Mario Vargas Llosa no hubiera recibido ni el premio Nobel. Sí. Para que reciba el premio Nobel, Mario Vargas Llosa ha debido o le debe a la crítica literaria. Se ve un grupo de estudiosos que han dicho que esa obra o las obras de Vargas Llosa valen la pena, ¿no? Valen la pena. Y eso es importante, ¿no? Bien, ahí nomás vamos a ver ahora lo que son los textos literarios y los textos no literarios. Algunas veces por ahí tenemos esto siempre en consideración, ¿no? Cuando decimos texto literario y cuando decimos texto no literario. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, el texto literario, porque estamos en literatura, y hemos dicho que aquí el texto literario tiene una función estética. No, la estética es sinónimo de belleza. Es decir, una obra literaria, cualquier obra literaria, su función es la de belleza. Es decir, el lector queda deleitado o se deleita al leer una obra literaria, ¿no? Esa es la función, que más despierta sentimientos y emociones al lector. Obviamente, queridos alumnos, ustedes al ser lectores de obras literarias, van a despertar sus sentimientos y emociones. Es decir, una persona que lee obras literarias, queridos chicos, chicas, es una persona que tiene sentimientos muy desarrollados, ¿no? Por lo común nosotros los seres humanos no tenemos, muchas veces carecemos de, digámoslo así, muchas veces no parecemos humanos, ¿no? Los seres humanos nos hemos deshumanizado. ¿Y por qué nos hemos deshumanizado? Por el tema básicamente del dinero. El dinero deshumaniza al hombre, pero con la literatura va a despertar nuestros sentimientos y emociones superiores. Despierta eso. Por ejemplo, ¿cómo? Ustedes se preguntarán, ¿cómo, profe? A ver, explique cómo se puede dar. Por ejemplo, una persona que lee obras literarias, va por la calle, ve a un niño ahí llorando, solito, triste. El que es lector, pues, porque tiene despiertos sus sentimientos superiores, va, pues le limpia, coge su papel higiénico, al menos le limpia el moquito y le dice que ya no llore, ¿no? Pero una persona que no tiene despierta sus sentimientos, simplemente ni como dice el término, ni chicha ni limonada. Pues si llora, sabrá por qué llora, no le interesa. Entonces, el hombre, la persona que lee obras literarias tiene, reitero, tiene sentimientos y emociones superiores, ¿no? Es más humano en otros términos. Chicos, ¿qué más? Predomina, dice, la función poética y el lenguaje connotativo. No se olviden, en literatura vamos a usar básicamente el lenguaje connotativo. Es decir, que aquí el lector tiene que inferir, interpretar, pues, los poemas o algunas figuras literarias que va a encontrar en un texto literario. Como ejemplo, acá decimos, mi mano es la que escribe, mi corazón el que llora, las letras de quien te quiere y la firma de quien te adora. Te quiero mucho. Por ejemplo, acá vemos una pequeña frase poética, ¿no? Y aquí, pues este lenguaje poético que hemos visto está en lenguaje connotativo, ¿no? Está connotando. Cuando dice mi mano, es la que escribe, bueno, literal. Mi corazón, el que llora. ¿El corazón llorará? No, está connotando, ¿no? Seguramente ese corazón está compungido, está sufriendo, ¿no? Lo que llora son nuestros ojos, pero el corazón, lo decimos así de una forma metafórica, ¿no? La letra de quien te quiere, o sea, quien escribe, ¿no? La firma quien te adora. Te quiero mucho, ¿no? Por ejemplo, acá reitero este pequeño poema, está en lenguaje connotativo y eso pertenece a un texto literario. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿cómo y a qué es o qué es un texto no literario? ¿No? Aquí básicamente el texto no literario tiene la función, esto hay que tener en cuenta, la función de informar o describir. ¿Ya, chicos? Informar o describir. Ahí no, su función del texto no literario no es de deleitar,
no tiene una función estética o de belleza, sino acá la función es de informar o de describir, ¿no? ¿Qué más? Dice, no embellece el lenguaje, es decir, no busca despertar emociones. Aquí usa un lenguaje denotativo, literal, chicos. Fíjense, lenguaje connotativo, texto literario, texto no literario, un lenguaje denotativo. Cuando decimos connotativo es sentido figurado, denotativo, sentido literal. ¿Está claro? A ver, un poco para entender esta parte, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, voy a usar un lenguaje denotativo, ¿ya? Les digo, a ver, por ejemplo, el cielo está nublado, parece que va a llover. Es literal, ¿no? El cielo está nublado, parece que va a llover. Es denotativo. Pero si yo digo, el cielo está triste, parece que va a llorar, estoy usando un lenguaje connotativo. O sea, ahí cuando digo el cielo está triste, hace referencia de que el cielo está nublado, ¿no? Está triste. Parece que va a llorar, quiero decir que parece que va a llover. Entonces, fíjense el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo, ¿no? Y aquí encontramos pues, los periódicos, por lo común, que encontramos que son textos no literarios. Bueno, hay algunas veces también aquí están los textos filosóficos, los textos científicos, etcétera, ¿no? Están acá en los textos no literarios. ¿Ya, chicos? ¿Está claro esa parte, por favor, queridos alumnos? ¿Se dejó entender o algo que no está claro? Sí, profesor, está bien, está claro. Muy bien. Muy bien, ahí es que tengamos en cuenta, ¿no? Los textos literarios y los textos no literarios, ¿no? Ya vamos a ver dentro del texto literario, vamos a ver pues, el texto narrativo, el texto expositivo, el texto argumentativo, el ensayo, etcétera, ¿no? Muy bien. Seguimos acá. Vamos a hacer, relacionemos los textos según sus características. A ver, muchachos, acá quiero ver su participación. A ver, acá tengo como ejemplo la Constitución Política del Perú, ¿no? La Carta Magna, ¿sí? Como ejemplo, ¿ya? Les pregunto, ¿la Constitución Política del Perú será texto literario o texto no literario? Texto no literario. Texto no literario. Texto no Muy literario, bien, profesor. correcto. Gracias, muchachos, chicas, chicos. Es texto no literario. Correcto. A ver, digo, El Quijote de la Mancha. Acá tenemos un flaquito y un gordito. ¿Será texto literario o texto no literario? Texto literario. Texto literario. Literario. Claro, muy bien. Texto literario. Porque saben ustedes que Don Quijote de la Mancha es una obra escrita por Cervantes y es un texto literario. Muy bien. Gracias por estar atentos. Muy bien. Acá otro ejemplo. Ya decimos receta cocina. La sopa de calabaza y zanahoria. ¿Han No es comido la sopa de literario. calabaza y zanahoria, muchachos, chicas? No, No, profesor. ¿Conocen calabaza ustedes? sí, La calabacita. Bueno, hay varios tipos de calabazas, ¿no? Calabacita chilena, calabacita peruana, pero acá en Huaraz, por ejemplo, hay una calabaza de color verde, más o menos de este tamañito. Es muy rico la sopa. A ver, la sopa de calabaza y zanahoria, que es una receta de cocina, ¿es texto literario o no literario? no literario. No literario. Claro, no literario. Muy bien, chicos. Ustedes sí son inteligentes, ¿ah? Sí, ya me di cuenta que son muy inteligentes. Correcto, es texto no literario porque acá encontramos la receta, ¿no? La receta acá es, pues, acá la receta va a decir, bueno, un kilo de, vamos a poner un tajo de calabaza, un kilo de zanahoria, agua, sal, ají, ajo, etcétera, etcétera, ¿no? Es texto no literario, pues ahí no vas a estar usando lenguaje connotativo, ¿no? Sino es denotativo. Muy bien, chicos, como ejemplo eso. Seguimos ahora. Ahora, cuando vamos a literatura, queridos chicos, ahora sí nos centramos netamente a lo que es literatura, vamos a encontrar, es decir, los escritores van a escribir en dos formas. Uno en verso, como vemos acá, alguna vez lo van a escribir en verso, y otras veces van a escribir en prosa. En prosa, ¿ya? Algunos de ustedes quizás más adelante o ahora quizás escribe ya en casa, se va a ubicar en una de las dos formas de escribir, ¿no? Ya sea en verso o en prosa, ¿no? Entonces, ¿qué decimos del lenguaje literario?
Decimos que el lenguaje literario, en este caso, una obra literaria puede estar escrita en verso o en prosa, ¿no? Existen entre ellas características muy marcadas, hasta que puede decir que son términos antagónicos, aunque en algunas ocasiones encontramos también prosa versificada o poesía en prosa. Pero básicamente son 12, chicos. Bien, vamos a empezar por lo que es verso. A ver, alguien está con el micro prendido, escucho hasta aquí su suspiro, está suspirando por alguien. A ver, revisen chicos su micro, por favor, revísenlo su micro porque no puedo ver de acá. Ya, creo que ahora sí lo apagaron, gracias. Bien, antes de pasar a esto, queridos alumnos, antes de que se me vaya, es importante reflexionar sobre un tema, sobre un punto. También yo, así como ustedes, cuando estaba en el colegio me preguntaba, porque mi profesor me decía, tienes que leer, chicos tienen que leer tal o cual obra, ¿no? Y yo siempre me preguntaba y decía, ¿y para qué leo las obras literarias? ¿Para qué? O sea, ¿qué saco leyendo obras literarias en la cual encima hay ficción? Les pregunto a ustedes ahora, ¿para qué leeremos obras literarias, chicos? ¿Para qué leeremos? Para saber una historia, algo así, o algo Ya, emocionante, Para muy o poder bien. cuentos. informar sobre las obras, profesor. Para informar, conocer una obra ya, ¿correcto? ¿Alguien más, chicos? ¿Para qué más leemos una obra literaria? ¿O solamente leeremos? Bueno, pues el profe me dice que tengo que leer para sacar una buena nota. Pues ni modo, no tengo que leer, pues si no desapruebo, ¿no? Solo será para aprobar un curso, etcétera. ¿Para qué más leemos una obra literaria? Para expresarnos bien. Correcto, muy bien. Entonces, un poquito reflexionando sobre ese tema, ya chicos. La pregunta sería, ¿para qué leemos obras literarias? ¿No? O sea, ¿qué ventajas nos da la lectura de una obra literaria? Como dijeron sus compañeros, una de las ventajas de una obra literaria es que te da conocimiento de nuevos términos. Es decir, tú vas a leer una obra literaria, vas a conocer muchos términos, vas a incrementar tu léxico, vas a incrementar tu vocabulario. Es decir, una persona que lee obra literaria es un muchacho, una muchacha que tiene pues un bagaje lexical amplio en su cabeza. Entonces, conoce nuevos términos, puede, digámoslo, hacer partícipe de obras literarias, discutir con personas así estudiosas, porque conoce nuevos términos, etcétera, ¿no? Es decir, cuando uno lee una obra literaria tiene un amplio bagaje lexical, tiene un vocabulario muy vasto, muy amplio, muy grande. Y una persona que no lee, no lee ni los tres chanchitos, obviamente su vocabulario es muy chiquito, muy reducido. Una ventaja, chicos. Otra ventaja, el alumno, el estudiante que lee obras literarias, tiene buena ortografía. Tiene buena ortografía. No solamente el uso de la tilde, lo que son signos de acentuación, sino también los signos de puntuación. Sabe poner la coma, sabe usar bien las grafías, si es con S, C, Z, si es con H sin H, si es con B o es con V, etcétera, ¿no? Eso nos da la lectura, o sea, cuando uno va leyendo un texto literario en forma consciente o inconsciente, vamos aprendiendo y eso no se nos borra jamás. Entonces, el que lee, reitero, muchachos, chicas, chicos, el que lee tiene buena ortografía. Y otra vez, igual que ustedes, yo también me entro a las redes sociales, ¿no? Entro a mi Facebook, sobre todo tengo mi Facebook, y veo ahí algunas publicaciones también de mis alumnos y también de la gente, y otras veces veo de la gente pues, así que ya son grandes, ya son, supuestamente han estudiado, terminado ya la secundaria, etcétera. Y cuando uno ve sus publicaciones, te das cuenta que le falta, ¿no? Escribimos mal, mala ortografía. Y obviamente siempre cuando ustedes publican algo en su Facebook o en sus redes sociales, cuiden su ortografía. Ahora pues hay
en el Facebook o el mismo Google te puede corregir, ¿no? Y siempre cuiden eso, porque siempre va a haber personas que son cultas y que te pueden leer tu publicación y va a decir, a este muchacho sí lee, o simplemente decir, este chico, esta chica no lee y está escribiendo mal. Siempre cuiden, porque ahí está su cultura, chicos. Ahí está su cultura, ahí vas a ver cómo es tu nivel cultural como persona, ¿no? Bien, otra ventaja que nos da la obra literaria es que cuando uno lee, y eso es cierto, es que desarrolla la concentración. Ustedes cuando han leído cualquier cuento, cualquier poema, no sé, quizás novela, al leer una obra han tenido que concentrarse, porque si no te concentras, no entiendes nada, no entiendes nada. Entonces, cuando lees un texto, siempre concéntrate. Entonces, el que lee tiene buena concentración y eso de tener buena concentración son muy pocos los alumnos, las personas que tenemos concentración. Por lo común, nos desconcentramos así a la rápida. Rapidito nos desconcentramos. Entonces, fortifica nuestra concentración. Otra ventaja ahí nomás, fortifica la concentración y desarrolla nuestra imaginación. Es decir, que lee, el alumno que lee, la persona que lee, tiene buena imaginación, tiene buena creatividad. Es creativo. El que no lee no puede ser creativo. Eso es así, como una regla, digámoslo así. Yo digo, profe, pero yo no leo, pero soy creativo. Bueno, si ustedes me dicen eso, pues la creatividad, no cualquier hijo de vecino es creativo. La creatividad es un don que muy pocos los tienen o los han cultivado. A ver, para contarles breve nomás, ya, chicos, ¿han escuchado ustedes hablar, por ejemplo, de Tomás Alva Edison? ¿Alguno de ustedes ha escuchado de ese señor? No, profesor, yo no escuché. A ver, les comento, ya les cuento. Es una historia muy interesante que siempre yo los cuento a mis alumnos. Thomas Alva Edison es un norteamericano, el que inventó la bombilla eléctrica. O sea, todos en casa tenemos un foquito, un fluorescente. Ese señor inventó la bombilla eléctrica. Claro, no como ahora que te conocemos, pues en esa época era otro tipo de, otra forma, ¿no? Ahora ya se ha mejorado bastante. Bien, la historia es la siguiente, fíjense chicos. Cuando Tomás Alva Edison fue muy pequeño, seguramente tendría entre 7 y 8 años, fue al colegio por primera vez y su rendimiento era muy mala. O sea, no podía, o sea, no tenía un rendimiento académico así como los demás chicos de su aula. Así que la profesora determinó, obviamente con el director, decirle que a ese niño, Tomás Alva Edison, le llevaran a un colegio especial, porque no aprendía, no comprendía las lecciones. Así que al niño Tomás Alva Edison, en uno de esos días, el director del colegio le mandó una carta y le dijo, esa carta lo vas a entregar a tu mami, a tu madre. Y cuando Tomás Alva Edison llegó a su casa, obviamente le encontró a su madre y le dijo, mamá, acá, mándale la carta el director del colegio. Entonces la mamá de Tomás Alva Edison se puso a leer la carta, ¿no? Y a medida que iba leyendo la carta, las lágrimas de su madre se le caían. Cuando terminó de leer, el niño le dijo, mamá, ¿por qué lloras? ¿Qué dice? ¿Algo malo hice en el colegio? Le dice, ¿no? No le dice, hijo, en esta carta me dicen que tú eres un niño extraordinario, eres un niño prodigio y a partir de ahora ya no vas a ir a ese colegio porque tus compañeritos no están a tu nivel. Tú eres más dotado que ellos, así que a partir de la fecha yo voy a ser tu profesora. Y es así, fue su propia madre, fue su profesora. Y le inculcó solo, fíjese muchachos, en base a la lectura, lo hacía leer bastante, duro y parejo, como se dice, ¿no? Lectura y lectura y lectura y lectura. Obviamente luego hizo convalidar sus conocimientos en un colegio y
como culminado su secundaria, ¿no? Pero toda su vida académica lo hizo en casa, bajo la guía de su propia madre. Y ya luego fue un gran científico, que reitero, les dije como al inicio, el que inventó la bombilla eléctrica. Ahora, ese muchacho no solamente cuando inventó la bombilla eléctrica, pues intentó una vez, dos veces, tres veces, intentó 7,000 veces, 7,000 veces fracasó y no se rindió en su intento de inventar la bombilla eléctrica. Bueno, ¿qué pasó, profe, luego? Pasó que un día ya Tomás Alva Edison ya era científico y su madre murió. Y cuando su madre murió, pues obviamente cuando alguien muere en casa siempre lavan su ropita, ¿no? Queman las cosas que eran de lo que no sirven y lo tiene ahí guardadito. Y cuando fue al baúl de su madre, encontró esa carta. Lo tenía muy bien guardada, esa carta que lo entregaron de niño. Y ahí pues se enteró la verdad. En esa carta no decía que su hijo era un genio. En esa carta decía de que su niño necesitaba un profesor o un colegio con necesidades especiales, o sea, que tenía dificultades en el aprendizaje y quería ir a un colegio con profesor, digámoslo así, con pocos alumnos y casi particular. Fíjense, fíjense, queridos alumnos, lo grandioso que nos hace la lectura, lo grande que nos hace la lectura, queridos alumnos, aunque ustedes me digan, profe, no me gusta leer, qué aburrido es la lectura. Si ustedes quieren lograr algo, queridos alumnos, ustedes están tercero, quieren lograr algo en la vida académica, o sea, mañana más tarde, quizás en su proyecto de vida está ser profesional de una u otra rama, de una carrera técnica, lean, lean, créanme, por favor, lean. Les digo con experiencia, yo no soy pues un muchachito profesor de 20 años. En el SANE, yo tengo ya trabajando 20 años en el SANE, solo en el SANE. Y en el transcurso de mi proceso he conocido alumnos que han leído. Y mis alumnos que han leído siempre he dicho, muy bien, tú eres lector, tú vas a ingresar a la universidad. Hecho y de hecho. El alumno que lee ingresa a un centro superior. ¿Por qué? Porque conoce sinónimos, antónimos, analogías, analiza muy bien todo. Es una ventaja, queridos alumnos. Entonces, como se dice, la pelota está en sus pies, depende mucho de ustedes. Dediquen 10 minutos, 15 minutitos diarios a su lectura, a formar, a cultivar nuestro conocimiento y van a lograr sus objetivos, queridos alumnos. Van a lograr. Y recuerden, no sé, en casa quizás tienen hermanos menores, tienen, no lo sé, quizás hijos. La mejor manera de enseñar, de educar a nuestros hijos, hermanitos menores, etcétera, es con el ejemplo. Si tú coges tu libro y te pones a leer, vas a ver que tu hijito, tu hijita, tu hermanito, tu hermanita, va a ser igual que tú. Pero si tú agarras tu celular y le dices, lee, y bueno, si yo soy acá el papá, tú, la mamá, a ver, hijito, ya has venido, muy bien, haz tu tarea, lee tu coquito, como ejemplo, ¿no? Y yo estoy feliz con mi celular, con el WhatsApp. No, la mejor manera es con el ejemplo, chicos. Y van a ver, si tienen hermanos menores, hijos menores, inculquen a la lectura y van a ver lo que van a lograr. Aunque se digan, profe, no, eso no funciona. Y les digo por experiencia, porque ya he vivido esa parte yo con mis alumnos, ¿no? Bien, chicos, seguimos con nuestra clase. Vamos con el verso ahora, ¿ya? El verso, ya saben ustedes, la literatura compuesta por verso es lo que llamamos nosotros poesía. ¿Ah? Todos alguna vez hemos leído poesía, alguna vez alguien nos ha declamado una poesía, o alguna vez nosotros hemos declamado algún poema. Todo lo que es poesía, poema, corresponde a lo que es el verso, ¿no? Reúne una serie de características que contribuyen a diferenciarla notablemente del lenguaje común. Entre ellas destacan su disposición gráfica y el ritmo. Es decir, el verso, aparentemente escribir verso es fácil. No, no es así. Escribir poema, escribir poesía es bastante complejo. ¿Por qué, profe?
porque muchas veces el verso pues va a estar sujeto a ciertas normas, por ejemplo, que debe tener métrica, que debe tener rima, que debe tener ritmo, ¿no? Eso de métrica, rima, ritmo, vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Bien, el poema se escribe, ya saben, una serie de unidades llamadas versos, cada uno de los cuales ocupa una línea independiente, ¿no? Al final de cada verso hay una pausa y debe respetarse al leer el poema. Acá tenemos un ejemplo, ¿ya, chicos? Ya saben, todo esto, lo que ven acá es un poema, ¿no? Es un poema. Ya saben, esto de acá es una estrofa. Por ejemplo, este poema tiene 2 estrofas. Primera estrofa y segunda estrofa. ¿Y cómo es estrofa, profe? Porque hay, en este caso, por ejemplo, esta primera estrofa tiene 4 versos. Y la segunda estrofa también tiene 4 versos y acá hay un espacio. Este espacio que vemos acá lo separa de la primera estrofa con la segunda estrofa, ¿ya? 4 versos. ¿Y qué es un verso, muchachos? Chicas, no se olviden, por favor. Verso es un rengloncito. Este rengloncito, por ejemplo, del poema, este rengloncito es el verso. Ojo, tu profesor te va a decir, a ver, léeme el 4.º verso. Entonces ya debes saber, el 4.º verso es el 4.º renglón. 1, 2, 3, 4 acá. Su dulce bien le arrebató la parca. ¿Estamos? Entonces, no se olviden eso, por favor. Porque una vez a mis alumnos, ahí les digo, a ver, subraya el tal verso. Profe, ¿cuál es el verso? No entiendo cuál será el verso. Otros pensamos que el verso es todo el poema. No. Todo lo que vemos es el poema. Ya sabemos la estrofa y cada rengloncito de los poemas, cada rengloncito es el verso. ¿Ya, chicos? Bien. Veamos acá, como unidades métricas. Cada una de las líneas del verso, bueno, en este caso, cada una de las líneas de un poema, eso es el verso. Estrofa es un conjunto mínimo de versos que contiene una serie cerrada de elementos sujetos a ritmo. Esta serie puede repetirse varias veces, ¿no? Y el poema es que es el conjunto de estrofas y expresan el mensaje completo cuyos componentes están sometidos al ritmo. Lo que hemos visto acá, ¿no? Bien, eso es el verso. Y el otro es prosa, ¿no? Prosa. La prosa se dispone en la página en forma continua, secuenciado, ¿no? De canto a canto, ocupando toda la línea y carece de un ritmo tan marcado, ¿no? Se acerca más al habla cotidiana y debe respetar estos 2 elementos, tanto la coherencia y la cohesión, que es un tema que vamos a hablar más adelante en lo que es el razonamiento verbal, básicamente esto, ¿ya? Lo que es coherencia y lo que es cohesión. Fíjense, este es el ejemplo de prosa, ¿no? En prosa tenemos pues todo lo que es cuento, novela, ensayo, etcétera, ¿no? Una mañana, la vieja rata de agua sacó la cabeza por su agujero. Tenía unos ojos redondos muy vivarachos y unos túpidos bigotes grises. Su cola parecía un largo elástico negro. Fíjense, es prosa. Fácil darnos cuenta, ¿no? Cuando es prosa y cuando es verso. Hay verso, como se escribe en forma, es un poema, y prosa cuando es secuencia, es continuo, ¿no? Es continuo. Por ejemplo, acá, unos patitos nadaban el estanque semejantes a una bandada de canarios amarillos, y su madre, toda blanca, con patas rojas, esforzábase en enseñarles a hundir la cabeza en el agua. Por ejemplo, ahí tenemos otro ejemplo de prosa. Chicos, bien, un poco acá para ver el tema de denotación y connotación. Lo que hemos visto, recuerden que el lenguaje denotativo o significado denotativo corresponde a un lenguaje no literario, a un texto no literario. ¿Estamos? Un poco para ver ese punto, ¿ya? Es el significado que tienen, dice, las palabras por sí mismas. Es el significado que siempre se recoge en los diccionarios, por ejemplo, ¿no? Cuaderno, por ejemplo, conjunto de hojas de papel impresas o en blanco, unidas con una espiral o dobladas, encajadas o cosidas, que forman un libro delgado que sirve para anotar cosas, ¿no? Lenguaje denotativo. Ustedes sus conocimientos de matemática, de historia, de CIT, etcétera, etcétera, van a estar en lenguaje denotativo. Incluso del mismo curso de comunicación, cuando hablamos de lenguaje. En primer, segundo año han usado básicamente el lenguaje denotativo. Cuando habla de comunicación, han hablado de
diptongos, hiatos, tildación, etcétera, etcétera, lenguaje denotativo. Y ya en literatura hablamos de un lenguaje connotativo, ¿no? Connotativo. Es el significado asociado, es decir, que se reúnen a un conjunto de valores, matices semánticos, añadiendo un significado concreto, y cuando es compartido se recoge en los diccionarios. Es decir, acá vamos a encontrar básicamente el lenguaje connotativo, en la cual el lector va a poder inferir, interpretar, deducir, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ponte las pilas con la escuela, ¿no? Cuando dice ponte las pilas, quiere decir que tienes que poner ganas, empeño, entusiasmo, ¿no? Otro ejemplo, cuando dice, ese me pone los pelos de punta, ¿no? Como ejemplo. Chicos, acá veamos, a ver, acá van a reconocer cuáles esos dos textos están en lenguaje connotativo o literario y cuáles están en lenguaje denotativo o no literario, ¿ya? A ver, dice texto A, ¿ya? Porque son dos textos, texto A y texto B, ¿ya? Texto A dice la sandía. Voy a leerlo, ¿ya, chicos? Para ganar tiempo. Cual si pronto se entreabriera el día, despidiendo una intensa llamarada, con el acero fulgido rasgado, mostró su carne roja la sandía. Carmín incandescente parecía la larga deslumbrante cuchillada, como boca encendida desatada, con frescos borbotones de alegría. Y esto de acabo de leer el texto B. La sandía. La sandía es un fruto originario del África tropical. Se dice que desde allí pasó a Europa y luego a América. Tiene forma cilíndrica y puede llegar a pesar hasta 20 kilos. Imagínense, 20 kilos una sandía. Se conoce más de 800 especies de sandía. Vamos, chicos. ¿Este texto A es lenguaje connotativo o denotativo? ¿Literario o no literario? La A es No literario. La A es literario. Ya, literario dice que es lo demás. Dime, hija, no te escuché. Literario es, profesor. Ya, ¿alguien dice lo contrario? ¿Alguien dice que es no literario? Hay 2, 3 que me han dicho literario. Alguien dice, profe, No no, es ese es literario. No, profesor. No es literario. No, profesor, no es literario. Ya. ¿Qué dicen los demás? Porque estaba. no es literario, profesor. No, Ya. No es literario. No literario. No literario. A ver, vamos a ver, ¿ya? Y el otro ejemplo, eso de acá, ¿es literario o no literario? Sí, profesor, sí es literario. ¿Qué dicen los demás? no, tampoco, profesor. Recuerden, chicos, recuerden, cuando hablamos lenguaje el lenguaje literario o el texto literario también se puede poner como es que está en lenguaje connotativo, ¿ya? El texto no literario con el lenguaje denotativo, ¿ya? Lenguaje denotativo. Vamos a partir por acá, ¿ya? Fíjense. La sandía es una fruta originaria de África tropical. Se dice que desde allí pasó a Europa y luego a América. Tiene forma cilíndrica, puede llegar hasta pesar 20 kilos. Se conoce más de 800 especies de sandía. Este texto es texto denotativo. ¿Por qué denotativo, profe? Porque aquí está describiendo el origen, qué forma tiene, cuánto puede pesar y cuántas especies de sandías hay. Cuando nos explica de esa manera es el lenguaje denotativo. Y cuando es denotativo es lenguaje no literario, porque esto no es literatura. Esto lo vas a aprender en el curso de CIT. Es no literatura o no literario. No literario es igual a denotativo, ¿ya? Igual a denotativo. ¿Correcto? No se olviden, por favor. Les decía, su conocimiento de historia, de CIT, de matemática, de gramática, de lenguaje, siempre hacen lenguaje denotativo. Lenguaje denotativo, ¿ya? Wow, no puede escribir acá mi puntero. Voy a poner así, den nomás. Lenguaje denotativo o texto no literario. Porque esto no tiene nada de literatura, ¿no? Esto no es poema, no es ni cuento. Es una descripción de la sandía.
Correcto, chicos. ¿Está claro esto? Sí, profesor, está correcto. Vamos acá. Observen acá. Esto sí es lenguaje connotativo. ¿Por qué, profe? Porque este es un poema. Lenguaje connotativo es texto literario. Si es un poema, es un texto literario. Texto literario, ¿ya? El título sí es La sandía, pero fíjense, ¿eh? Fíjense el mensaje. Cual si pronto se entreabriera el día, despidiendo una intensa llamarada. Por el acero fulgido rasgado, mostró su carne roja la sandía. Es cuando lo partes, ¿no? Carmín incandescente parecía la larga deslumbrante cuchillada, cuando uno le mete cuchillo a la sandía, ¿no? Como boca encendida y desatada, con frescos borbotones de alegría. Fíjense, chicos, esto es poema. Este es un poema, pero a la sandía. Y si es un poema a la sandía, está en lenguaje connotativo y es un texto literario. No se olviden, es texto literario. Fíjense, aquí es más, fíjense, chicos, sandía, día, sandía, parecía, alegría. Fíjense cómo va rimando. Llamarada, cuchillada, desatada. Fíjense en las terminaciones. Ia por acá, ia, ia, ia. Ada, ada por acá, ada por acá. Ahí encontramos rima, por ejemplo. Entonces, todos los poemas, todos los cuentos corresponden a un texto literario y es un lenguaje connotativo. Todas las descripciones, todos los que nosotros, por ejemplo, eso podemos encontrar en una enciclopedia, es un lenguaje denotativo y texto no literario. No sé si está claro, por favor, esta parte. ¿Lograron? No sé si me lograron entender esta partecita. Sí, Sí, lo profesor. intenté. Muy bien. Muy bien. A ver, les pongo un ejemplito, ¿ya? Para irnos. Ok, profesor. Les digo, quisiera ser una lágrima tuya, nacer de tus ojos, bajar por tu mejilla y llegar a tu boca. ¿Connotativo o denotativo? Convertivo. Conmutativo. Cognitivo. Claro, es connotativo. Es connotativo. Cuando yo quisiera ser una lágrima tuya, pues imposible que sea lágrima tuya, ¿no? Nacer de tus ojos, imposible que puedan nacer tus ojos. Bajar por tu mejilla como lágrima, más verde, ¿no? Llegar a tu boca. Es lenguaje connotativo, es literario. Muy bien, queridos muchachos, chicos, chicas, gracias por su tiempo y su paciencia y pues nos quedamos a este punto, nos ganó la hora. Ya nos encontramos la próxima clase en una reunión más. Muchas gracias, yo sé que tienen otro curso, que tengan un bonito fin de semana. Conmigo la próxima Sí, clase, profesor, chicos. Gracias. igual. Cuídate, hasta la Estamos próxima. siempre. Ya pasó esta próxima semana. Igualmente, cuídese, profesor. Gracias, felicidades, feliz fin Chao. de semana. Hasta luego, chaucito por todos. Igual. Porque